Algunas personas arriesgan su vida intentando entrar en la Unión Europea con la esperanza de conseguir asilo. Sus números volvieron a aumentar con fuerza tras la primavera árabe y, más tarde, con la guerra en Siria. Pero en los últimos años, una ruta menos visible empezó a concentrar una presión creciente: la frontera entre Turquía y Bulgaria. Un tramo de apenas 259 kilómetros que, sin la atención mediática del Mediterráneo, se convirtió en una de las puertas más tensas hacia el espacio Schengen. Lo que durante años fue una vía secundaria pasó a transformarse en un punto caliente donde cada noche se ponía a prueba la capacidad del Estado búlgaro para contener el flujo. 3 de octubre. Frontera turco-búlgara. Un disparo está a punto de producirse. La policía fronteriza intercepta a un grupo que acaba de cruzar de forma irregular. Son detenidos inmediatamente. La escena se repite una y otra vez en caminos forestales, pasos rurales y zonas montañosas como Sácar o Stranza. Para quienes intentan entrar, Bulgaria no es el destino final, sino el primer escalón hacia Alemania, Austria o Francia. Para las autoridades búlgaras, en cambio, es una línea roja que no puede ceder. Cada cruce irregular no es solo un expediente más, es una señal de que la presión aumenta y los recursos se tensan. En el antiguo cuartel militar de Harmanli, diseñado para albergar a 430 personas, hoy se hacinan 750 refugiados. Camas improvisadas, espacios comunes saturados, personal desbordado. La imagen resume el problema con crudeza. Infraestructuras pensadas para una presión moderada enfrentándose a cifras que ya no encajan en ningún cálculo previo. Y Harmanli no es una excepción, sino el reflejo de un sistema que comenzó a trabajar por encima de su capacidad. Lo que parecía una crisis puntual empezó a adquirir carácter estructural, preparando el terreno para lo que vendría después. Un país entero sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea, se encontró de repente en el epicentro de la crisis migratoria del continente. En 2023 registró 22.500 solicitudes de asilo en un solo año, una cifra enorme para un estado de apenas 7 millones de habitantes. La mayoría de los solicitantes procedían de Siria y Afganistán, y eso sin contar a las decenas de miles que intentaron atravesar el país sin dejar rastro en los registros oficiales, con la intención de continuar hacia Serbia y, desde allí, al corazón de Europa. La presión no era solo administrativa, era territorial. En zonas boscosas comenzaron a aparecer campamentos improvisados, las redes de tráfico de personas se profesionalizaron y se volvieron más violentas. Hubo persecuciones a alta velocidad, vehículos embistiendo controles y accidentes mortales que encendieron todas las alarmas. En agosto de 2022, un autobús cargado de migrantes atravesó un control policial en la ciudad costera de Burgas, a orillas del Mar Negro. La persecución terminó en tragedia. 2 agentes murieron. El episodio marcó un antes y un después en la percepción pública. A finales de ese mismo año, altos cargos del Ministerio del Interior describían la situación como casi bélica. En pasos como Capitán Andreevo o en localidades fronterizas como Goliam Derbent, grandes grupos intentaban entrar de forma coordinada, forzando la línea fronteriza. Solo en 2022 se registraron 5.268 presuntas devoluciones en caliente en la frontera con Turquía, afectando a 87.647 personas, casi el doble que el año anterior. Las cifras mostraban una tendencia clara. La presión iba en aumento y el Estado sentía que estaba perdiendo el control. Sin embargo, Bulgaria no partía de cero. Ya en 2014, alarmada por el incremento de refugiados sirios, comenzó a construir una valla de alambre de espino en su frontera con Turquía, inspirándose en el precedente griego de 2012. Lo que empezó como un proyecto piloto de apenas 30 kilómetros fue ampliándose año tras año. Para 2017, la barrera cubría 200, uno de los 259 kilómetros de la frontera sur. Se trataba de una estructura metálica reforzada con concertinas, cámaras y sensores térmicos capaces de detectar movimientos durante la noche. El coste ascendió a decenas de millones de euros, una inversión considerable para un país con recursos limitados. El entonces primer ministro, Boyko Borisov, llegó a afirmar que la valla podría reducir los flujos migratorios hasta 7 veces. La pregunta era si sería suficiente.
En 2018, el gobierno dio un paso adicional y creó una franja de seguridad de 300 metros a lo largo de la frontera en la que se prohibía el acceso a civiles. Se trataba de un perímetro de control permanente pensado para facilitar patrullas y maniobras sin interferencias. Para algunos críticos, la medida recordaba a los tiempos del telón de acero y a las zonas restringidas de la era comunista. Para el Ejecutivo, en cambio, era una simple cuestión de soberanía y protección nacional en un contexto cada vez más volátil. La verdadera escalada llegó en 2022. Tras la toma del poder por los talibanes en Afganistán y la persistencia de los conflictos en Oriente Medio, los flujos volvieron a intensificarse. Bulgaria respondió desplegando 350 soldados adicionales para apoyar a la policía fronteriza, junto con 40 unidades equipadas con material militar para patrullar bosques y carreteras secundarias. El dispositivo se complementó con tecnología avanzada, cámaras de visión nocturna, sensores de movimiento e imagen térmica capaces de detectar cruces incluso en completa oscuridad. La frontera pasó a estar monitorizada las 24 horas del día. El objetivo era claro: cerrar cualquier resquicio. En 2024, el refuerzo adquirió dimensión europea. La agencia Frontex envió 240 agentes y vehículos que comenzaron a patrullar directamente la línea fronteriza, no solo los pasos oficiales. Era la primera vez que efectivos comunitarios operaban de esa forma en territorio búlgaro. Al mismo tiempo, tras intensas negociaciones, Turquía incrementó su cooperación. Entre diciembre de 2023 y abril de 2024, guardias turcos patrullaron toda la franja limítrofe, interceptando grupos antes de que alcanzaran la valla, desmantelando campamentos improvisados y compartiendo información de inteligencia. Sin un tratado formal ampliamente publicitado, Ankara pasó a desempeñar el papel de primer filtro. La frontera búlgara dejó de ser un asunto exclusivamente nacional para convertirse en un dispositivo coordinado a varios niveles. Pero las barreras físicas y el despliegue de efectivos eran solo una parte del enfoque. La segunda pieza consistía en desincentivar cualquier intento de permanencia. Las devoluciones inmediatas, los llamados pushbacks, se normalizaron como herramienta operativa. En 2023 se contabilizaron cerca de 175.000 expulsiones físicas, una cifra equivalente a aproximadamente el 2% de la población total de Bulgaria. Organizaciones como ACNUR y distintos grupos de derechos humanos denunciaron estas prácticas por vulnerar garantías básicas del asilo. Las autoridades, sin embargo, las presentaron como simples actuaciones de control fronterizo en una situación excepcional. El sistema de asilo también se endureció de forma notable. Las autoridades implantaron un procedimiento acelerado destinado a filtrar rápidamente las solicitudes consideradas manifiestamente infundadas. En la práctica, el 99% de las peticiones procedentes de países catalogados como AINS, seguros, como Argelia o Marruecos, eran rechazadas casi de inmediato. Pero el endurecimiento no se limitó a esos casos. En 2023, Bulgaria concedió algún tipo de protección apenas al 1% del total de solicitantes, incluyendo nacionales de Siria y Afganistán, dos de los principales países en conflicto. Además, casi la mitad de las 22.518 solicitudes registradas ese año nunca llegaron a resolverse. Los propios solicitantes abandonaron el país antes de finalizar el procedimiento, confirmando el papel de Bulgaria como territorio de tránsito más que como destino final. Mientras tanto, el combate contra las redes de tráfico de personas se convirtió en prioridad absoluta. La presión no solo se ejercía en la línea fronteriza, sino también tierra adentro. En enero de 2023, una única operación policial culminó con 92 detenciones vinculadas al contrabando de migrantes, desarticulando varias rutas logísticas que atravesaban el país hacia Serbia y Rumanía. Las autoridades presentaron estos golpes como victorias clave en materia de seguridad nacional y cooperación regional. Los resultados fueron contundentes y medibles. En 2023 se impidieron aproximadamente 178.000 intentos de cruce irregular. Un año después, en 2024, esa cifra descendió a 52.534, lo que supone una reducción cercana al 70% en tan solo 12 meses. La tendencia continuó en 2025. Durante el primer trimestre se registraron únicamente 2.688 cruces en la ruta turco-búlgara, un 60% menos que en el mismo periodo del año anterior.
En determinadas jornadas, los agentes informaron de 0 intentos de entrada. Por primera vez en años, el Ministerio del Interior hablaba de una presión migratoria en mínimos históricos. El contraste fue especialmente visible tras la invasión rusa de Ucrania. Bulgaria abrió sus puertas a más de 1,25 millones de ciudadanos ucranianos y concedió 52.000 estatus de protección temporal con acceso casi inmediato a alojamiento, ayudas y servicios básicos. El sistema funcionó con una agilidad que sorprendió incluso a sus propios responsables. Sin embargo, esa rapidez no se replicó con otros perfiles. Para solicitantes procedentes de Oriente Medio o África, la tasa de reconocimiento seguía situada en mínimos históricos. El mensaje implícito era claro: no todos los desplazamientos eran tratados bajo el mismo prisma político ni social. Pero el endurecimiento tuvo un precio. Entre 2022 y 2023, al menos 93 migrantes murieron en territorio búlgaro por asfixia en camiones, hipotermia en zonas boscosas, episodios de violencia o accidentes durante huidas. Paralelamente, comenzaron a aparecer grupos civiles organizados que patrullaban áreas cercanas a la frontera, armados con bates o rifles de caza, interceptando a migrantes para entregarlos a la policía. Aunque estas prácticas generaron controversia internacional, dentro del país muchos las interpretaron como una reacción al sentimiento de desbordamiento y a la percepción de que el Estado necesitaba apoyo. La opinión pública también evolucionó. Lo que comenzó como temor ante el aumento de llegadas terminó transformándose en respaldo a la línea dura. Las muertes de los agentes en 2022 y 2023 consolidaron ese giro. Los informativos nacionales enfatizaban las detenciones de traficantes, las cifras de cruces frustrados y el despliegue de recursos, construyendo la narrativa de Bulgaria como el guardián firme de la frontera exterior europea. Cuando Austria y Países Bajos bloquearon inicialmente la entrada del país en el espacio Schengen, alegando preocupaciones migratorias, el gobierno respondió intensificando aún más los controles para demostrar que podía cumplir con las exigencias de seguridad de la Unión. Bulgaria no actuó en el vacío. Su giro se inscribía en una tendencia más amplia dentro de Europa. En 2021, Polonia levantó un muro de acero de 186 kilómetros en su frontera con Bielorrusia y logró reducir los cruces en un 98%. Hungría ya había sellado en 2015 su frontera con Serbia con vallas y concertinas que prácticamente paralizaron las entradas por esa vía. Grecia, por su parte, reforzó su frontera con Turquía con torres de vigilancia, sensores y sistemas tecnológicos avanzados. El patrón se repetía: levantar barreras físicas, desplegar tropas, crear zonas de exclusión y aplicar devoluciones sistemáticas como herramienta disuasoria. Lo que distinguía a Bulgaria no era tanto la dureza del enfoque como el contexto en el que lo aplicó. Su frontera sur con Turquía, de 259 kilómetros, es completamente terrestre y claramente delimitada, lo que facilita el control continuo. Además, contó con la colaboración activa de Ankara en momentos clave. Y, sobre todo, la mayoría de quienes cruzaban no pretendían quedarse en Bulgaria. El país funcionaba como corredor hacia Serbia y, desde allí, hacia Europa Central. Eso reducía la presión interna de integración, pero aumentaba la urgencia por frenar el tránsito. Para finales de 2024, la Comisión Europea anunció un paquete de 600 millones de euros destinados a reforzar las fronteras exteriores, situando la frontera turco-búlgara entre las prioridades estratégicas. Lo que comenzó como una política nacional duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos, terminó siendo observado con atención por otros ejecutivos europeos que enfrentaban presiones similares en sus propias fronteras. Bulgaria demostró que, con voluntad política, inversión sostenida y coordinación con países vecinos, los cruces irregulares pueden desplomarse en cuestión de meses. Las cifras así lo indican: miles de intentos menos, tramos fronterizos que pasan de registrar entradas diarias a jornadas completas sin incidentes. Desde una perspectiva estrictamente operativa, la estrategia funcionó. Pero la migración no desapareció. Se desplazó. Parte de la presión quedó contenida en Turquía. Otra parte buscó rutas alternativas hacia Rumanía o Grecia, reconfigurando el mapa del tránsito en el sudeste europeo. El problema cambió de lugar, no de naturaleza. El precedente está ahí. Sus efectos son cuantificables y han sido respaldados incluso con financiación europea. Sin embargo, el precio sigue siendo motivo de controversia.
acusaciones de vulneraciones legales, fricciones diplomáticas y un impacto humano que no puede medirse solo en estadísticas. Sofía optó por una estrategia de firmeza absoluta y la aplicó sin matices. Ahora, mientras otros gobiernos enfrentan presiones similares, la experiencia búlgara se estudia con atención. La pregunta ya no es si el modelo funciona en términos de control fronterizo, sino qué implicaciones tendría adoptarlo plenamente en el resto de Europa.